Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con mi GPT. Hola y bienvenidas a todas y a todos. Hoy un saludo muy especial para todos nuestros amigos y amigas del sector legal. Sí, Sabemos que nos escuchan muchos estudiantes de Derecho, abogados, abogadas e incluso jueces y magistrados de diversas especialidades a ambos lados del charco. totalmente. Y todos muy interesados en cómo aprovechar la tecnología en su labor diaria. Y es que, la conversación sobre la inteligencia artificial en el mundo jurídico ha evolucionado. Uf, a una velocidad de vértigo. Exacto. Parece que ya hemos superado esa fase del deberíamos usarla, para entrar de lleno en el En el cómo, ¿no? En el cómo la usamos de forma responsable y eficaz. justo ahí. Totalmente. Y ese es el objetivo de nuestro análisis de hoy. Queremos examinar el impacto real, el tangible, que la IA está teniendo en todo el ecosistema jurídico. Desde la base hasta la cima, por así decirlo. Eso es. Vamos a ir desde las facultades de Derecho, donde se forman los futuros profesionales, hasta el día a día en los despachos y, la práctica en los propios tribunales. La idea es desmitificar un poco la tecnología, ¿no? Sí, separar la realidad de la ciencia ficción y entender su verdadero papel. Y la idea central, que la verdad se desprende de todas las fuentes que hemos analizado, es muy clara. Se ha convertido casi en un mantra. El copiloto. El copiloto. La IA es un copiloto, no un piloto automático. Vamos a ver cómo esta herramienta está transformando la profesión, pero sin sustituir el juicio humano. Claro. Y es que da igual si eres una abogada mercantil en Hong Kong, Londres o Silicon Valley. La IA se perfila como un superayudante, el mejor copiloto. Pero la decisión final La responsabilidad. sigue siendo humana. Estamos muy, muy lejos de escenarios como Minority Report o el juez Dredd. Afortunadamente. Pues para entender el futuro, supongo que lo lógico es empezar por donde se forja, ¿no? Las universidades, las facultades de Derecho. ¿Cómo se está preparando a la próxima generación de abogados para este nuevo paradigma? Pues están en plena ebullición. Las universidades más punteras están inmersas en una transformación, profundísima de sus planes de estudio para integrar lo que llaman alfabetización tecnológica, Y esto como una competencia obligatoria. como una competencia obligatoria. Ya no es una asignatura optativa para los más tequis, ¿sabes? Ahora es una necesidad de base. ¿Y hasta qué punto es una necesidad? ¿Hablamos de cursos teóricos o de algo más práctico? Mucho más práctico. Fíjate en el caso, que es pionero, de la Facultad de Derecho de Case Western Reserve en Estados Unidos. A ver, Se ha convertido en la primera en exigir a sus alumnos de primer año una certificación específica en IA legal. obligatorio desde el primer año. Vaya, eso es una declaración de intenciones muy fuerte. Sí, Básicamente les están diciendo, no vais a poder ejercer si no domináis esto. exactamente. Y no es un caso aislado, ¿eh? Están surgiendo nuevas especializaciones por todas partes. La North Carolina Central University, por ejemplo, ofrece un curso sobre gobernanza de la IA. Que suena muy teórico. Pero no lo es tanto. Prepara a los estudiantes para obtener certificaciones profesionales como las de la IAPP, que se centran en gestionar riesgos y entender los sesgos de los algoritmos. O sea, preparan abogados que sepan auditar estas tecnologías. Eso es. Y también vemos colaboraciones interdisciplinarias muy potentes, como el programa conjunto de la Universidad de Georgetown con el MIT, nada menos. Uf, palabras mayores. Diseñado para formar a los líderes del futuro en esa intersección, ¿no?, entre la política tecnológica y el derecho. He leído algo que me ha parecido alucinante y que va más allá de la teoría. El uso de simuladores de negociación en Stanford. ¿Cómo funciona eso exactamente? Es que es fascinante. En la Stanford Law School están utilizando agentes de inteligencia artificial que no solo negocian, sino que imitan la personalidad, las tácticas, el razonamiento de abogados experimentados. ¿Imitan la personalidad? Sí, sí. Una de las directoras del laboratorio lo describió de una forma muy gráfica. Es como si hubieran descargado sus cerebros en la IA para que los alumnos puedan practicar. O sea que ya no es solo estudiar la teoría de una fusión y adquisición. No, Es practicarla contra un oponente virtual que tiene, entre comillas, décadas de experiencia y que no se cansa nunca. El salto en el aprendizaje tiene que ser brutal. lo es. Es como tener un sparring ilimitado y de altísimo nivel. Y en esa misma línea están los asistentes socráticos. Asistentes socráticos. Sí, bots como Go Socrates o Moot a Case de la Suffolk University.
Permiten a los estudiantes practicar la argumentación oral frente a un juez simulado que les hace preguntas incisivas O sea, un entrenamiento constante. justo, o participar en diálogos socráticos interactivos sobre casos reales. Es una forma de acelerar la comprensión a una escala que antes era impensable. Entiendo el entusiasmo por la eficiencia, pero no puedo evitar pensar que esto podría crear una dependencia brutal. ¿No corremos el riesgo de que los nuevos abogados se conviertan en simples operadores de software en lugar de pensadores críticos? ¿Qué dicen las fuentes sobre ese peligro? Esa es la gran pregunta que flota en el ambiente académico. Has dado en el clavo. Me lo imaginaba. Existe una preocupación muy real que la académica Claudia Ray ha bautizado como la erosión de habilidades. Advierte del peligro de crear una generación de abogados que sean simplemente peores en sus trabajos. ¿Peores? Sí, porque no han dominado las bases manuales del oficio. La investigación y la redacción desde cero. Si la herramienta te lo da todo hecho, ¿cómo desarrollas el músculo intelectual? Claro, es el mismo debate que pudo surgir con las calculadoras y las matemáticas, o con los buscadores de Internet y la memoria. Pero aquí hablamos de algo más complejo, del razonamiento jurídico. Exacto. El matiz es crucial. No se trata de memorizar, sino de construir un argumento, de encontrar la conexión sutil entre dos casos. Y a esa preocupación se suma otro desafío, la obsolescencia. ¿En qué sentido? El profesor Mark Williams, de Vanderbilt, les dice algo muy directo a sus alumnos. Les dice, la mitad del material sustantivo que cubrimos en clase probablemente estará desactualizado para cuando se gradúen. Vaya. Esto exige una mentalidad de aprendizaje continuo que va mucho más allá de saber usar una herramienta. Se trata de aprender a aprender. Entonces, el gran mensaje de la parte formativa es una paradoja. Una paradoja, sí. Las universidades están obligadas a adoptar la IA para no quedarse obsoletas, pero a la vez luchan para que esa misma tecnología no haga que sus futuros graduados sean peores abogados. Un equilibrio muy, muy delicado. Muy delicado, sí. Está claro que la formación está cambiando a una velocidad increíble, pero me pregunto cómo aterriza esto en el día a día de un despacho, que tiene que facturar a final de mes. ¿Esta tecnología es ya una realidad palpable para un abogado de a pie? Sí, y cada vez más. El principal beneficio, y en esto coinciden todas las fuentes, es la automatización de tareas que consumen mucho tiempo y son... De bajo valor añadido. Eso es, permite que los abogados se centren en lo que de verdad importa, la estrategia, el análisis complejo, la relación con el cliente. Hay un estudio de Microsoft muy revelador que hicieron con su propio equipo legal. Un 32% más rápidos y un 20% más precisos, creo recordar. Las cifras son impresionantes. Sí lo son. Aunque claro, viniendo de Microsoft, que es parte interesada, siempre hay que tomarlas con cierta perspectiva. Aún así, hemos visto ejemplos concretos de dónde sale ese ahorro de tiempo. Desde luego, y los ejemplos por perfiles son muy claros. Empecemos por la base, un paralegal o asistente jurídico. ¿Vale? Sus tareas típicas son resumir largas cadenas de correos, redactar borradores de respuestas a memorandos, preparar informes. El día a día, vamos. El día a día. Usando IA para estas tareas, el beneficio cuantificado que se encontró fue de más de 3 horas y media ahorradas a la semana. Más de 3 horas y media a la semana. Eso es casi media jornada laboral al mes que se libera para tareas de más calado. Claro. Como una investigación más profunda o ayudar en la preparación de un juicio. Exacto. Y es interesante ver que el mayor salto porcentual de eficiencia se da precisamente en esas tareas más repetitivas, que son la base de la pirámide en cualquier despacho. ¿Y si subimos un escalón? Si subimos un escalón, al Corporate Counsel, el abogado de empresa. Sus tareas pueden ser resumir boletines informativos del sector, revisar los correos de un proyecto para ponerse en situación. Ponerse al día. Sí, o crear presentaciones. En este perfil, el ahorro es de más de 1 hora por semana. Que ya está bien. Y el salto es aún mayor en un perfil senior, ¿verdad? Para un senior console. Ahí el impacto es tremendo. Un abogado senior puede usar la IA para tareas mucho más complejas. Por ejemplo, resumir alertas legales de reguladores, crear una ponencia para una conferencia. O algo que me parece clave. Dime. Comparar borradores de contratos de cientos de páginas. Ahí es donde la IA brilla. Puede identificar al instante diferencias sutiles pero críticas en cláusulas de responsabilidad, indemnización, garantías. ¿Y el ahorro de tiempo ahí se dispara? Se dispara. Las fuentes hablan de entre 1 y 3 horas ahorradas. Al día. Al día.
Ahí el salto es exponencial, de ahorrar 1 hora a la semana a casi 3 horas al día. Ya ves. Estamos hablando de transformar por completo la jornada de un abogado senior, liberándolo para la negociación de alto nivel o la estrategia pura y dura. Precisamente. Y ese tiempo se reinvierta en tareas de altísimo valor. En el análisis de documentos, por ejemplo, el impacto es brutal. Pensemos en procesos de due diligence. Esa auditoría a fondo antes de una fusión o compra. Eso es. O en el descubrimiento de pruebas en un litigio, donde hay que revisar volúmenes masivos de documentación. La IA puede extraer los datos clave de forma casi instantánea. Y más allá de la redacción y la revisión, que son tareas más, digamos, mecánicas, se está usando para la estrategia pura y dura, para, no sé, jugar al ajedrez legal. Sí, y ese es quizá el campo más disruptivo. Es lo que se llama inteligencia legal. Herramientas como Lex Machina analizan bases de datos con miles de casos históricos para predecir posibles resultados de un litigio. Predecir. Sí. Ayuda a responder preguntas como ¿qué probabilidades de éxito tiene este caso ante este tribunal concreto? ¿Qué línea argumental ha funcionado mejor en casos similares? Proporciona una base de datos para tomar decisiones estratégicas que antes era inaccesible. Tanta eficiencia y predicción es fascinante, pero también da un poco de vértigo. Si la IA puede redactar, investigar e incluso predecir resultados, ¿dónde queda el factor humano? ¿Quién se hace responsable si la máquina alucina y se inventa una sentencia? Y aquí volvemos al principio fundamental, al mantra que repiten todas las fuentes de forma insistente. A ver. La IA es un copiloto, no un piloto automático. La responsabilidad final, legal y ética, recae siempre y sin excepción en el profesional de la abogacía. Es que el peligro de las alucinaciones es real. Hemos visto esos casos tan sonados de abogados en Estados Unidos. Sí. Que es estadísticamente probable. Y por eso suena tan convincente. Claro. Por eso puede generar información que suena perfectamente plausible, que está bien redactada y parece coherente, pero que es completamente falsa. Por tanto, la obligación de verificar es ineludible. Un deber profesional. Exacto. Revisar y validar cada dato, cada cita, cada argumento. Supongo que también hay un riesgo psicológico, ¿no? El de confiar ciegamente en lo que te dice la máquina. Totalmente. Se conoce como sesgo de automatización. Es esa tendencia humana a aceptar una respuesta generada por una máquina como correcta sin cuestionarla, simplemente porque la presenta bien. Porque parece que sabe más que tú. Justo. Luchar contra ese sesgo es una nueva habilidad que los abogados deben desarrollar. El juicio crítico es, ahora más que nunca, la herramienta más importante. Vale, eso para las abogadas y abogados. Pero, ¿y en la judicatura? ¿Se está permitiendo que los jueces usen estas herramientas para algo más que gestionar su agenda? La respuesta es un no rotundo a que la IA tome decisiones judiciales. Un no rotundo. Todas las guías y recomendaciones van en la misma línea. Por ejemplo, las directrices de la American Bar Association, la ABA, en Estados Unidos, son tajantes. La autoridad judicial reside exclusivamente en las personas físicas. O sea, en jueces y magistrados. Eso es. No hay espacio para un juez robot. Entonces, ¿para qué pueden usarla? Para tareas de apoyo administrativo que agilicen su trabajo, un juez puede usar la IA para resumir declaraciones extensas de testigos y encontrar inconsistencias, para organizar cronologías de hechos. En casos complejos con muchos documentos. Exacto. O para redactar borradores de órdenes judiciales rutinarias. Pero hay límites infranqueables. ¿Y cuáles son esos límites? Pues que la IA no posee ni puede sustituir el juicio, la discrecionalidad, la empatía o la comprensión del contexto humano. Y esos son precisamente los componentes centrales de la toma de decisiones judiciales. Claro. La justicia no es un algoritmo que procesa datos y genera una salida. Implica ponderar, interpretar el espíritu de la ley, entender un contexto humano que es infinitamente complejo. Y eso, por ahora y por mucho tiempo, es un terreno exclusivamente humano. Y toda esta conversación sobre eficiencia y responsabilidad nos lleva, creo, a dos transformaciones de fondo que ya están en marcha. Sí, y que van a redefinir la profesión. La primera es el potencial de la IA para mejorar el acceso a la justicia. ¿En qué sentido? Al automatizar tareas y reducir costes, la asistencia legal puede volverse más accesible y más escalable. Ah, claro. Esto podría beneficiar enormemente a litigantes que no pueden permitirse un abogado o a organizaciones de servicios legales que operan con recursos muy limitados. La IA puede ayudar a redactar documentos básicos, a guiar a los ciudadanos.
puede democratizar el acceso a un nivel básico de justicia. Y la segunda gran transformación supongo que dinamita el modelo de negocio tradicional del sector, ¿no? Totalmente. La famosa hora facturable pierde todo el sentido si una tarea de 10 horas ahora se hace en 2. Exacto. Es un cambio de paradigma. ¿Cómo se justifica una factura por horas si la eficiencia se ha multiplicado por 5? Los despachos están obligados a migrar a modelos basados en tarifas fijas, o lo que es más interesante, En el valor. en el valor real aportado al cliente independientemente del tiempo invertido. El foco cambia del esfuerzo, de las horas, al resultado, al valor. Para terminar, me quedo con una idea que me inquieta un poco y que hemos tocado de pasada antes. ¿Cuál? Hemos hablado de cómo la IA se va a encargar del trabajo más repetitivo, el que antes hacían los juniors. Y sí, es un alivio para ellos, sin duda. Pero ¿El pero? ¿no era precisamente en ese barro, en esa revisión de miles de documentos durante noches enteras, donde se forjaba el instinto, el olfato de un buen abogado? Esa es la pregunta del millón y una preocupación que recorre todas las fuentes que hemos analizado. Tradicionalmente, esas tareas eran el crisol donde se forjaban las habilidades fundamentales. El aprendizaje. Sí. Si la IA es el andamio que nos ayuda a construir más rápido, ¿cómo aprende el joven arquitecto los fundamentos si nunca ha puesto un ladrillo con sus propias manos? ¿Cómo se desarrolla esa intuición, ese juicio práctico que nace de la experiencia directa? Me pregunto si los nuevos métodos de formación, como esos simuladores avanzados de los que hablábamos, serán suficientes para compensar esa pérdida de horas de vuelo en el mundo real. Esa es la gran incógnita. Quizás esos simuladores, junto a una nueva forma de mentoría, puedan llenar ese vacío. O quizás, y esto es lo provocador, A ver, estemos a punto de redefinir por completo lo que significa aprender el oficio del derecho para siempre. A lo mejor, el olfato del futuro abogado no consistirá en encontrar una aguja en un pajar de documentos, si no, sino en saber hacerle la pregunta correcta a la inteligencia artificial. esperamos que este análisis profundo sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo jurídico haya sido de gran utilidad. La tecnología avanza a un ritmo imparable, pero como hemos visto, el juicio crítico y la responsabilidad humana siguen siendo y seguirán siendo el pilar de la justicia. Si les ha gustado este contenido, les invitamos a apoyarnos con un me gusta y a divulgar estas píldoras de conocimiento entre amigos y familiares. Y, por supuesto, nos encantaría leer sus inquietudes, dudas o experiencias en los comentarios. Su participación enriquece enormemente la conversación. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete, déjame y comparte el contenido con tus amigos. ¡Chao!